Slack es una de las herramientas que más disfruto utilizar yo en el día a día. Es parte del ecosistema, es parte de las venas de comunicación de Platzi, del equipo de Platzi. Uno de nuestros principales formas de trabajar tiene mucho que ver con la transparencia, tiene que ver con nuestros valores también. Creemos en una cultura transparente, en una cultura comunicativa, en crear comunidad hacia nuestros estudiantes, crear comunidad dentro del equipo interno, dentro del Team Platzi. Y entonces siempre hemos ido evolucionando las herramientas que utilizamos para comunicarnos. Hace algunos años, cuando empezábamos con todo esto, recuerdo que mucha de mi comunicación con Freddy tenía mucho que ver con mails, pero poco a poco los mails fueron quedando más como una capa para comunicarse con terceros. A nivel personal y a nivel de trabajo, la mensajería ha sido la forma principal con la cual yo hoy desarrollo relaciones a través de Internet y también la forma como me comunico con el equipo. Y Slack se convierte en una herramienta que es bastante buena para comunicarse. Quiero contarles la historia brevemente. Contarles la historia de Slack tiene que ver con un personaje, con su fundador. Tiene que ver con Stuart, tiene que ver con Stuart Butterfield. Aquí lo tenemos en una fotita. Y este señor es uno de estos grandes personajes y emprendedores de Internet que merece su capítulo aparte. Así que en este programa se lo voy a dar. Stuart Butterfield es un emprendedor que ha creado muchísimas empresas y que siempre ha perseguido sueños de crear juegos masivos. Él nace en Canadá y hace aproximadamente 2000-2005 empieza a crear un juego masivo, pensemos un poco como Dota, este tipo de comunidades grandes, y su sueño era crear este videojuego y que fuera muy popular. En el camino, con su empresa, que se llamaba Ludicorp, trataron de crear este sitio y fracasaron, así que les tocó pivotear hacia otra de sus pasiones, que era la fotografía. Con una socia, que luego se volvió también su esposa, y otro socio, crean una empresa que todos conocemos y se llama Flickr. Quiero que por un instante cierren los ojos y piensen en cómo lucía la interfaz de Flickr. ¿Qué es lo que recuerdan de Flickr? Cierren los ojos, recuérdense. Ven el logo por acá, ven la fotografía, ven las imágenes, etc. Ahora, cierren ese tab mental, abran otro tab, entren a Slack, vean la interfase. Díganme qué características similares ven ahí. Ver un Flickr y ver un Slack nos recuerda cómo tenemos un alma similar, tenemos un autor, un creador que integró estas dos experiencias y que ha ido evolucionando como parte de su trabajo. Después de Ludicorp se crea Flickr y fue una herramienta increíble, fue una de las primeras redes sociales que yo compartí. Fue una red social con la que iniciabas conversaciones con buenas fotografías, compartiendo momentos. Hoy lo hacemos probablemente con Instagram, pero en su año Flickr era la herramienta de los fotógrafos, era la herramienta con la que compartíamos las fotos de vacaciones de los amigos, donde tagabas a gente. Tuvo muchas características sociales. Fue también una de las primeras suscripciones que pagué por un servicio que me entretenía en Internet. Flickr fue adquirido por Yahoo y esto hizo que Stuart terminara trabajando en el equipo de Yahoo, donde estuvo por varios años hasta que finalmente se retiró. Después de Yahoo, regresó a sus inicios con un poco más de plata, más amigos y más network y decidió seguir creando otro juego masivo de multijugadores. Ese juego se llamaba Glitch. Glitch estuvo funcionando hasta el año 2014, 2012-2013 realmente, y hoy existe archivado por ahí, aunque como proyecto fue cerrado. Y hay un paralelo muy interesante en cómo Glitch crea Slack que se puede entender si entendemos la historia también de Twitter. Los que conocen la historia de Twitter saben que Twitter es el resultado de haber creado una herramienta de comunicación como hobby de uno de sus fundadores mientras estaban creando Odeo, una herramienta para hacer podcast, los emprendedores que antes habían hecho Blogger. Stuart es otro tipo de estos emprendedores. Él ya había creado algo antes, él sabía que funcionaba, él tenía una comunidad. Y en su segundo intento, tratando de crear Glitch, desarrolla una herramienta para poder comunicarse con todo el equipo y para poder llevar estatus de lo que estaba pasando. Y se dan cuenta que nos estábamos comunicando con texto, con mensajería. De ahí nace Slack. Slack fue una herramienta que para el 2014, cuando ya estaba públicamente, se propagó muy fuertemente, primero en Silicon Valley y luego hacia muchas empresas. Fue una herramienta que nos tocó ver cómo estaba propagándose naturalmente entre las oficinas. Era la charla, era como de, wow, mi equipo está usando Slack, nos cambiamos.
Ya teníamos muchos pequeños experimentos. En nuestro caso utilizábamos los chats de Hangout, teníamos chats de grupos. Estoy seguro que es una buena herramienta para 3 o 4 personas, pero para equipos ya más grandes o equipos remotos faltaba poder crear más canales, etc. Y eso es Slack, es una de las herramientas que más está creciendo, tiene un crecimiento, es probablemente la empresa, si no es la empresa, que está creciendo más rápido en el segmento Software as a Service y miles de proyectos lo están utilizando. Lo utilizan de 2 formas y un poco tiene que ver con la forma como lo utiliza Platzi. Platzi, por un lado, tiene una comunidad Slack, una comunidad abierta donde nuestros estudiantes pueden utilizar Slack y además tiene un Slack privado donde nos comunicamos con todo el equipo. Algo importante que quiero que piensen de cuando empezó a tener tracción esta herramienta tiene mucho que ver también con otra empresa que admiro bastante que se llama Sandwich Video. Es una de las productoras más interesantes que hace anuncios de proyectos en los que ellos creen, de proyectos que les inspiran. Y ellos crearon un video hace mucho tiempo donde mencionaban cómo funciona Slack, cómo crear un proyecto. Este video fue probablemente una de las primeras garantías que tuvimos muchos de que Slack podía funcionar para nuestras empresas. Una pequeña pieza de video que la vieron las personas que toman la decisión y deciden con qué herramientas se comunican nuestros equipos. Yo vi este video. Yo creé las cuentas de Slack de Platzi. Y las creé porque me di cuenta que había una oportunidad acá de crear una buena comunicación y ofrecer mucho más transparencia para todos los equipos que íbamos a crear. Les voy a enseñar en unos minutos más cómo utilizamos comunidad Platzi y vamos a ver un par de tips. Pero al final yo creo que Slack es un buen canal para crear comunidades, es un buen canal para mover particularmente a la comunidad más importante que desarrolla un proyecto. En el caso del Team Platzi, aquí es donde funcionan las cosas. Y normalmente tratamos de tener claro que las conversaciones públicas son las más importantes para desarrollar no solo comunidad, sino transparencia y que estemos conectados todos. Por ser chat y poder crear canales es ilimitado. Eventualmente puedes terminar sepultado en mensajes, sepultado en discusiones y puede existir muchísimo ruido que te aleja del trabajo real. Sé que herramientas como Slack, a pesar de que funcionan muy bien en la comunidad de desarrolladores, también son un distractor. Estás ahí pensando en un problema y hay una emergencia en el canal donde reportan los blogs de tu empresa o hay alguna buena noticia que hay que ver en el canal donde todos tenemos una charla más informal. Pero saber navegar, saber que seas tú quien decides en qué momento y cómo le das espacio a todas estas conversaciones, no solo te convierte, no solo desarrolla el cerebro, lo entrena, sino también te ayuda muchísimo a que cuando tú estés trabajando puedas priorizar y manejar nuestro tiempo con todas estas herramientas, con todo el ruido que hay en Internet, con todo el ruido que hay en la empresa, con todo el ruido que hay en nuestras comunidades. Es una de las facultades más importantes que crea a los mejores pensadores y a las mejores personas de Internet. Así que hay que saber navegar por todas estas condiciones. ¿Cómo uso yo Slack dentro de Platzi? Hay algunas cosas interesantes, algunas herramientas que han incluido, pero particularmente algo que a mí me sirve muchísimo es, yo hablo mucho por Slack conmigo mismo, ¿sí? La persona con la que más me gusta hablar en Slack es con Cristian, porque me gusta dejarme pequeños reminders. Por ejemplo, hey Cristian, recuérdate, el próximo jueves hay un live y Slack me va a empezar a dejar pequeños recordatorios avisándome que tenemos cosas que hacer por acá. Eso es bastante importante. Hay comandos que me gustan mucho. Uno que no sé si lo han visto es el shrug. ¿Alguna vez les ha costado poner ese pequeño texto de código de what the hell? Bueno, Slack lo tiene en un solo comando. Dentro de los canales públicos, cuando hay una conversación que te importa muchísimo, vale mucho la pena que le pongas su estrellita y que luego navegues por los diferentes elementos que tienen una estrellita dentro de tu navegación. También que veas las menciones. Con las menciones yo suelo mencionar a las personas que necesito que se enteren. Les pongo un caso particular. Si yo necesito decirle ahorita a Fabián, que está detrás de cámaras, que haga algo, puedo mencionarlo en un canal público con su arroba. Pero si necesito hablar de él y no quiero distraerlo, Fabián está ocupado en el live. Entonces, para mandarle un mensaje a Freddy como, hey, creo que Fabián está bastante bien manejando el estrés como campeón mientras hacemos el live, puedo hablar de él sin mencionar su nickname, sin poner un mention, para no distraerlo, para no causar más ansiedad de, uy, me mencionaron en este canal, ¿qué está pasando? Otra cosa importante que pasa es
a veces hay mensajes importantes, como este GIF animado que dejaron acá. Digamos que este GIF animado fuera una mención de, Cristian, tienes que hacer algo, tienes que mover una discusión, tienes que trabajar en este ítem. Muchas veces estamos dispersos en nuestro trabajo y lo último que queremos son distracciones o hacer cosas de inmediato. Entonces yo juego muchísimo con los reminders. Es como, sí, esto es importante, lo voy a ver la próxima semana. Cuando tenga tiempo me acuerdo de ese GIF animado que tengo por ahí. Obviamente estoy poniendo un ejemplo, pero los reminders son súper importantes para evitar ciertas distracciones y poder navegar fuera de todo esto. Finalmente les recomiendo muchísimo que en su canal trabajen muchísimo por personalizar la interfase de Slack. Yo creo que configurar colores, configurar emojis, ese tipo de cosas funcionan muy bien. Acá pueden ver cómo el equipo le gusta mucho subir ciertos emojis. Hemos personalizado algunas cuantas cosas del Slackbot. No, acá lo tengo desactivado particularmente, pero en el personal lo tenemos incluido. Poner los iconos de tu equipo, poner los colores de tu comunidad, todo ese tipo de cosas son bastante importantes. Si administras un grupo de Slack, está bueno que vayas y veas los analytics, que veas cómo está funcionando. Es interesante cómo en las comunidades públicas, como comunidad Platzi, la discusión principalmente va a ser pública. Algunas personas a veces nos mandan mensajes directos con preguntas puntuales. Yo suelo llevar esa conversación a un canal público. Es mucho más, fluye mucho más la discusión. Y también me pasa que hay canales que simplemente son para seguir viendo bots y estar enterado de ciertas cosas cuando tienes tiempo. Como por ejemplo el canal de discusiones, donde estamos pendientes de todo lo que está pasando en la actividad de Platzi. El hack más importante que pueden encontrarle ustedes a Slack es trabajar con las aplicaciones, con las integraciones. Integrar Google Calendar es una de las cosas que más me ayuda. Que dentro de Slack me recuerde qué cosas importantes van a pasar en mi día, que nos recuerde de calendarios compartidos que tenemos en el equipo, poder trabajar con los Hangouts, que es algo que tenemos externamente, pero que está, que también lo conectamos mucho con nuestro canal, o simplemente seguir tweets y poder comunicar a el equipo discusiones y cosas que están pasando allá afuera. Cada comunidad, cada empresa va a usar Slack de forma diferente y lo más importante es que encuentren ustedes la mejor forma de usar Slack, que tengan cuidado con la seguridad, que tengan charlas en su equipo sobre cómo se va a manejar la información privada y cómo se va a manejar la información pública, que creen canales por proyectos y también creen canales por productos. Todo ese tipo de cosas son bastante importantes. Y eso es un poquito el cómo usamos día a día esta herramienta. También es importante usarlo en diferentes dispositivos. En nuestro caso, yo lo uso mucho en el teléfono, lo uso en el computador. En casa tengo otro computador donde no tengo Slack, porque siento que es mi computador de entretenimiento, es donde descanso, es donde desconecto. Entonces también es bueno poner esos límites. Y obviamente como emprendedor tengo que estar siempre en contacto para cualquier emergencia, pero si no es tu caso y quieres tener actividad un poquito más creativa, también encuentra esos rincones donde puedes desconectarse de ese feed constante, de esa actividad, de qué está pasando con tu empresa. Recuérdense con las integraciones, ya les mencioné que todas las de Google son bastante buenas. Particularmente una de las que más me gusta a mí es la de IFTTT, if this, then that, con el cual traemos videos de YouTube interesantes, videos de nuestro canal, algunas menciones sobre Platzi y también nos ayuda mucho a que el equipo esté pendiente de lo que está pasando en redes sociales y en otros canales. Y lo interesante es que lo podemos discutir mientras está pasando, integraciones con sistemas de ventas para quienes tienen carritos de compras, integraciones con errores de mensajes, New Relic, etcétera. Depende de las herramientas que ustedes usen, vayan aplicándolas. La gran mayoría de empresas han hecho un gran trabajo porque sus integraciones con Slack sean realmente buenas. Les recuerdo, Shrugs, el reminder, hacer menciones y favoritos. Eso ayuda muchísimo a entender en qué conversaciones hay que participar. Y tengan mucho cuidado con la seguridad. Usen Two-Factor Authentication, asegúrense de que sus cuentas de Slack estén bien protegidas y tengan una conversación con su equipo sobre las cosas que deben de ser privadas y deben de ser públicos. Esto depende muchísimo de la cultura de su equipo. Yo me volco mucho, en el caso del Team Platzi, de que tengamos conversaciones más públicas y hablemos de las cosas difíciles en un canal escrito, porque nos ayuda a agilizar muchísimo la mente y nos ayuda también a que la empresa sea mucho más transparente dentro del equipo. Quiero agradecer a Slack, quiero agradecer a Stuart. Durante los últimos 10 años has pasado por muchísimos proyectos, pero nos has dejado herramientas que realmente queremos, que realmente agradecemos. Y si se recuerdan del ejercicio,
de ver cómo pasamos de Flickr hacia un Slack, hay muchas ideas buenas que nos emocionan y que nos inquietan para participar con ellos. Muchas gracias, Slack.